¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Crack Café. Vamos a hablar, después de lo que fue la derrota de Nacional frente a Colo-Colo, antes de hablar de la línea de tres, de Recoba, de este estilo que quiere poner en práctica el técnico de Nacional, decir que hay una realidad. Nacional resguardó a sus jugadores para el clásico del fútbol uruguayo que se va a jugar el próximo martes. Colo-Colo jugó con la base titular de su equipo, reconocido por el propio Maxi Falcón. Nacional corrió mucho porque obviamente jugó con pibes de 19, 20 años que están físicamente muy bien. Y bueno, fue un partido de entrenamiento que, insisto, para mí deberían jugarse a puertas cerradas con chalecos por el tema de los cambios, por el tema que justamente da para que después la gente comience a opinar y pensar que en realidad este es el Nacional que se va a ver durante el año. Y está claro que este no es el Nacional que se va a ver durante el año. Ahora, si se va a ver un buen Nacional o no se va a ver un buen Nacional, por supuesto que será otra historia. Dependerá mucho de lo que termina siendo Recoba. Y ahora sí, nos metemos en esta línea de tres que quiere implementar, o que aparentemente va a implementar, por más que yo considero que en algún momento va a terminar modificando y que va a terminar jugando con 4 defensores, con el famoso, con la famosa línea de 4, con 2 zagueros y con 2 laterales. Por más que capaz que hay partidos que terminan así jugando con esta línea de 3, terminan siendo un dibujo, las formaciones van modificándose. De hecho, hay técnicos que han ido o que cambian durante su estadía en diferentes equipos o selecciones. De hecho, Bielsa hoy está jugando con un 4-3-3, que por algo que yo creo que Bielsa entendió, y ahora voy a explicar por qué justamente no es fácil jugar con línea de 3. Bielsa entendió que para su poco tiempo con la selección, porque además es un técnico de selección, no es un técnico de equipo, no está permanentemente con los jugadores, el sistema más sencillo para poner en práctica siendo ofensivo es el 4-3-3, un sistema que se usa poco, pero que Bielsa lo usa porque es lo más fácil que encontró para que sus jugadores entiendan cuál es su idea futbolística. En el Lid, por ejemplo, Bielsa, que fue un equipo, o en otros equipos como puede ser el Bilbao, Bielsa tuvo más tiempo para trabajar y terminó por momentos jugando o 4-1-4-1 o el famoso 3-5-2, que es el que está utilizando el Chino Recoba en Nacional. ¿Qué pasa con este sistema que utiliza el Chino Recoba en Nacional? ¿Por qué no funciona y por qué para mí es muy difícil que le vaya a dar resultado al Chino Recoba en Nacional? ¿Y por qué va a terminar jugando con un 4-4-2 o con un 4-3-3 o va a variar pero va a jugar con 4 en el fondo? Porque el sistema de 3 en el fondo tiene uno de los 3 que es el líbero, ¿verdad? Es el que utilizaba Cruyff en el Barcelona como entrenador, que después también lo puso en práctica el propio Guardiola, que era, en este caso no era el líbero, sí era el volante central del equipo de Cruyff en ese Barcelona, que también lo hizo en la selección holandesa. Primero que los tres del fondo tienen que ser rápidos, cosa que Nacional hoy no tiene 3 jugadores rápidos en el fondo para aplicar ese sistema. Y segundo, el líbero, el que juega en el centro, es el que tiene que ser el más rápido, porque quedan los dos, vamos a llamarle los 2 stopper, que son los que van a quedar en el mano a mano con los 2 delanteros del equipo contrario. Generalmente te juegan con 2 delanteros, o si te juega con uno, bueno, pero esos stoppers van a ser quien vayan a marcar a esos delanteros, y el líbero es el que va a cubrir junto con el volante central, que también muchas veces va a bajar para cubrir los espacios que falten. Y ni que hablar que esa línea 3 también es mentirosa, porque en algún momento se transforma en línea 5, y los 2 carrileros también van a colaborar o deberían colaborar en la marca a la hora de perder la pelota, y por eso queda con 5 en el fondo. Ahora, ¿cuál es la idea original de la línea de 3? ¿Por qué se aplicó la línea de 3? ¿Por qué lo aplicó Alemania también en 1990? ¿Por qué se intenta aplicar? Porque es una idea ofensiva. Es una idea donde vos parte de la premisa de que querés tener más jugadores en ataque, incluyendo tus 3 defensores, que muchas veces la idea de estos equipos, muchas veces, o en realidad es la idea central básica, es tratar de presionar en campo enemigo, es decir, que los 3 del fondo muchas veces terminen jugando cerca de la mitad de la cancha o incluso hasta pasando un poquito a campo enemigo por momentos. Entonces, ¿cómo haces para aplicar, que en la teoría parece como un sistema muy interesante, que me gusta en el sentido de que yo propongo, me gusta ver espectáculo, propongo el fútbol moderno, el fútbol ofensivo, y la idea de la línea de 3 de Cruyff, de Guardiola,
de Alemania del 90, por ejemplo, o de Van Gaal en su momento en Holanda, esa línea de 3 que tiene como objetivo central ser protagonista, tener más jugadores en campo enemigo, incluyendo, insisto, que los 3 del fondo terminen jugando cerca de la mitad de la cancha, tiene que ser trabajada por mucho tiempo, muchísimo tiempo, tiene que ser trabajada permanentemente, tiene que ser, los jugadores tienen que ser muy disciplinados tácticamente y tienen que estar concentrados en los 90 minutos, porque cualquier error, cualquier espacio, porque vas a generar espacio con esa línea de 3, es evidente que vas a generar espacio, porque muchas veces los carrileros no van a volver o vuelve uno solo, porque muchas veces el volante central no va a llegar a hacer la cobertura, porque el libero puede fallar en esos espacios que van a quedar, y cualquier equipo que te agarre mal parado te puede llegar a vacunar. Entonces, ustedes ven que un equipo uruguayo, en este caso Nacional, porque es Recoba quien intenta, que no está mal la idea del chino Recoba, es decir, no es un técnico defensivo, es un técnico ofensivo, es un técnico que sabe que el fútbol moderno va por el lado de tenencia de pelota, presión en campo enemigo, ahogar al rival, buscar las triangulaciones. De hecho, las triangulaciones empiezan en el fondo con esa línea de 3. Es muy difícil aplicarlo en el fútbol uruguayo, porque generalmente el futbolista uruguayo es lento, el que viene del exterior viene con años encima y ya no es tan rápido, si es que trae zagueros del exterior, porque es difícil que un equipo uruguayo esté concentrado los 90 minutos, en realidad es difícil que un equipo esté concentrado 90 minutos, más en Uruguay. Entonces, para Uruguay, una línea de 3 que está preciosa en la teoría, que está buenísimo y que yo lo felicito por intentar hacerlo, es casi imposible. Es decir, me parece que terminás yendo al suicidio. ¿Por qué? Porque sabés que en algún momento vas a tener un descuido, los jugadores no van a estar concentrados, no todos son aplicados tácticamente como deberían ser de repente en un fútbol europeo de un equipo de élite. Es muy difícil, son humanos, y en Uruguay, insisto, es para mi gusto muy poco aplicable. Muy poco aplicable. ¿Cómo se podría aplicar la línea 3? Bueno, que sea un equipo que te diga, no te voy a echar si perdés, no es el caso de Nacional, tenés tiempo para trabajar y bueno, mantenés el mismo equipo durante un periodo largo del tiempo. Acá Nacional, a mitad de año, por ejemplo, Nacional y el resto de los equipos, se le pueden ir, cuando pasa Black por ahí, se le pueden ir jugadores. Entonces, en Uruguay es muy difícil mantener un equipo durante 6 meses o una temporada, un año. Imagínense cómo hace un técnico, porque esto lleva mucho trabajo, muchísimo trabajo. Y los jugadores tienen que ser los mismos. Entre uno sale otro, pero tiene que ser la base del equipo. Es muy difícil, es poco aplicable. Yo diría que vas al suicidio, chino. Está muy bueno lo que querés hacer, pero la veo difícil para nuestro medio. Después, más allá de esto, es muy difícil en Nacional y en Peñarol porque los resultados son los que te marcan. Y porque ya Recoba es criticado por los hinchas, no solo por la línea de 3, sino porque faltan jugadores, porque Velázquez no anduvo, salen corriendo a buscar izquierdo, porque quieren un juego rápido por las bandas y no se sabe si llega o no Évere, porque Nacional no tiene plata, pero a su vez tiene que gastar, porque si no te come el rival de todas las horas, o no llegás a nada, no pasás de fase la Libertadores. Es todo un tema. Es todo un tema. Que no ha rendido Nacional en estos partidos, está claro que no ha rendido. Que la línea 3 para mí no es aplicable en Uruguay, no es aplicable. Ahora, si ya empieza con el tema de echar técnicos antes de los partidos oficiales o después de los partidos oficiales, que si no gana va a pasar eso, bueno, ya quedó comprobado que Nacional y Peñarol pasaron 3 técnicos, vamos a hablar de Nacional, que estamos hablando de Nacional, 3 técnicos en la temporada pasada y fue un fracaso. Entonces, ¿es solamente el tema de echar técnico? No. Hay que evaluar otras cosas. Ahora, está claro que si Recoba no gana en el arranque de la temporada, cuando digo el arranque de la temporada es no pasar a la fase de grupo de la Libertadores, quedar afuera, bueno, ni que hablar, si no pasa a la segunda fase peor, y arrancar perdiendo en el torneo local. Y por supuesto que en el medio está la Copa Uruguay. O sea, está claro que si pasa eso, termina echado. Porque es así, porque el fútbol es así, porque en Uruguay se manejan así y en otros países también y es muy difícil. Pero bueno, queríamos explicar un poco, porque está en discusión el tema de la línea 3 de Recoba, cómo es, por qué se hace, cuál es la idea, que está buena, pero por qué no es aplicable muchas veces
en el fútbol, por lo menos en el fútbol uruguayo. Como siempre, pueden debatir, nos pueden dejar su like, habrá más Crack Café para compartir.